Bienvenidos a esta sesión de Ciencias Políticas. Soy el profesor Eduardo Solís. Hoy exploraremos la transformación política medieval y moderna. Analizaremos cómo, tras el colapso de Roma, Europa transitó hacia un orden fragmentado, basado en lealtades personales y una cosmovisión teocéntrica, para luego dar paso al surgimiento del Estado-nación y la secularización del poder. Transformación política medieval. Tras la caída de Roma, la noción de Estado como entidad pública superior desapareció, siendo sustituida por una compleja red de lealtades personales y una cosmovisión teocéntrica, donde Dios era el centro de todo. Este periodo no fue un vacío intelectual, fue un laboratorio político donde se gestaron tres pilares de la modernidad. El primero de ellos, la limitación del poder, la idea de que el gobernante no es absoluto y debe rendir cuentas ante una ley moral superior. El segundo, la dualidad de autoridades, la distinción entre lo que pertenece a la Iglesia y lo que pertenece al Estado. El derecho contractual, la base de que el poder surge de acuerdos y obligaciones recíprocas, no solo de la fuerza. Los pueblos bárbaros y el poder personal. En el año 476 después de Cristo, la administración burocrática romana colapsó y fue reemplazada por los reinos germánicos. Estos pueblos introdujeron una concepción personalísima del poder. El rey no gobernaba un territorio con fronteras legales, sino a un grupo de personas unidas por lazos de sangre y lealtad en la guerra. Aquí destacan tres elementos que transformaron el derecho. El comitatus, una asociación de guerreros que juraba fidelidad absoluta al jefe, cambio de protección y botín. Este es el abuelo del vasallaje feudal. El derecho consuetudinario. La ley no era un código escrito y técnico, sino una tradición oral transmitida por estirpe. Justicia primitiva. Aparece el Wergel, compensación económica por ofensas, y las ordalías o juicio de Dios, donde se creía que la divinidad revelaría al inocente mediante pruebas físicas. San Agustín y las dos ciudades. En medio del caos de las invasiones, San Agustín de Hipona escribió La ciudad de Dios para dar sentido a la caída de Roma. Su tesis divide la realidad en dos ámbitos: la civitas terrena o ciudad terrenal, formada por el amor propio, representa los estados históricos. Agustín dice que son necesarios para mantener una paz mínima, pero son esencialmente imperfectos y transitorios. La civitas Dei, ciudad de Dios, formada por el amor a la divinidad y el orden eterno de la justicia. Lo más importante para la ciencia política es que Agustín establece que un Estado solo es legítimo si se somete a la justicia cristiana. Esto absorbió el poder temporal al espiritual durante muchos siglos. La teoría de las dos espadas. Esta teoría es la médula del pensamiento medieval, formulada por el Papa Gelasio I. Sostiene que Dios otorgó dos poderes para gobernar el mundo: la espada espiritual, en manos del Papa para la guía de las almas, y la espada temporal, que estaba en manos de los reyes y emperadores para el orden civil y militar. Con el tiempo, la Iglesia reclamó la hierocracia, la idea de que ambas espadas pertenecen al Papa, y él presta la temporal a los reyes. Si un rey gobernaba injustamente, el Papa podía excomulgarlo y liberar a sus súbditos del juramento de fidelidad. El feudalismo y la soberanía fragmentada. Ante la inseguridad de las invasiones, el poder se fragmentó y se refugió en el campo. El feudalismo no fue solo economía, fue un sistema jurídico basado en el vasallaje. Analicemos su estructura. El contrato de vasallaje era un acuerdo entre hombres libres sellado por el homenaje y la investidura. Privatización de funciones. Lo que hoy hace el Estado, cobrar impuestos, hacer justicia, en el feudo lo hacía el señor como propiedad privada. La sociedad estamental.
Una jerarquía rígida de oradores, los que rezan, bellatores, los que luchan, y laboradores, los que trabajan. La querella de las investiduras. Este fue el choque más crítico entre el Papa y el emperador. Los reyes practicaban la investidura laica, nombrando obispos para controlar sus tierras. El Papa Gregorio VII respondió con el Dictatus Papae, afirmando que sólo él tenía poder absoluto para deponer emperadores. El conflicto terminó con el Concordato de Worms en 1122. Este fue un hito para nosotros porque separó oficialmente las jurisdicciones. La Iglesia se encargaría de lo espiritual y el Estado de lo temporal, sembrando con esto la semilla de la secularización moderna. Entramos ahora en el módulo quinto, un periodo de ruptura y renacimiento que define nuestra era actual. Tras siglos de dominio teocéntrico, el mundo occidental experimenta un giro radical, el paso del medievo a la modernidad. En esta transición, el ser humano deja de mirar únicamente al cielo para reconocerse como el centro del universo político, fenómenos que conocemos como antropocentrismo. Esta etapa no es solo un cambio de fecha, sino una transformación de la conciencia. El poder se seculariza y la soberanía, que antes estaba fragmentada en mil feudos, comienza a cristalizar en una sola figura indivisible, el monarca absoluto. Aquí es donde nace el concepto moderno de Estado-nación, con un territorio delimitado, una población con identidad nacional y una administración centralizada, que reemplaza las redes de lealtad personal del feudalismo. Del medievo a la modernidad. Esta transición se apoya en tres procesos fundamentales. El Renacimiento, que es el paso del teocentrismo al antropocentrismo. El humanismo promueve una secularización del poder. El absolutismo. El monarca concentra todo el poder, eliminando la fragmentación feudal. La soberanía se vuelve indivisible en manos del rey. Y por último, el Estado-nación. Se definen fronteras claras, una población con identidad nacional y una administración pública profesional y centralizada. Maquiavelo, el realismo político. Nicolás Maquiavelo es el padre de la ciencia política moderna, porque se atrevió a analizar la política tal como es y no como debería ser. Su concepto de verdad efectual parte de una visión pesimista de la naturaleza humana, que los hombres son ingratos y volubles. El líder debe combinar la virtud, que es la astucia y habilidad, con la capacidad de adaptarse a la fortuna, que es lo imprevisible. Bajo la razón de Estado, la integridad del Estado justifica medios que la moral privada podría cuestionar. Y de esta forma, queridos estudiantes, damos por finalizada la lección de hoy.